Fueron 2 indultos otorgados por el presidente Gabriel Boric a personas condenadas por situaciones ocurridas en el marco del estallido social en Chile, sumado a uno destinado al exfrentista Jorge Mateluna. De este total son 2 los indultos que han generado polémica tras la decisión del mandatario, el de Luis Castillo y Mateluna. Polémica que se ha mantenido desde que fueron anunciados los indultos, principalmente por la ofensiva de la oposición, cuyos parlamentarios decidieron restarse de la Mesa Nacional de Seguridad, además de anunciar otras medidas como recurrir al Tribunal Constitucional. Desde el gobierno indicaron que se habrían generado desprolijidades en el proceso de chequear los antecedentes penales previo al estallido social. Por ende, a través de un punto de prensa, el presidente Boric aceptó la renuncia de la entonces ministra de Justicia, Marcela Ríos. Debido a que hubo desprolijidades en la ejecución de mi decisión de conceder indulto y considerando además la necesidad de fortalecer la gestión política del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, he decidido aceptar la renuncia de Marcela Ríos Tobar a dicha cartera. En su reemplazo, he decidido nombrar al destacado abogado don Luis Cordero Vega. En este sentido, la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, aclaró que fueron 2 criterios políticos los establecidos por el presidente: que los delitos señalados hayan sido cometidos durante el estallido social y que las personas no tuviesen antecedentes penales previos a este proceso. Es este último criterio el que no fue cumplido al momento de seleccionar los nombres de los beneficiarios. Y efectivamente, ese segundo criterio fue el que no se cumplió, fruto de una serie de desprolijidades de las cuales evidentemente se asumieron las responsabilidades políticas en el Ministerio de Justicia y también respecto a la jefatura de gabinete del propio presidente de la República. Los decretos están bajo la ley, ¿cierto?, jurídicamente bien elaborados y por lo tanto no tienen ningún vicio legal. Además, la vocera de gobierno aprovechó de precisar que los indultos siempre se aplican a personas que hayan cometido diversos delitos. Por ejemplo, en el caso del exmandatario Sebastián Piñera, en su periodo se indultó a condenados por violaciones a los derechos humanos, homicidio, entre otros delitos. Entonces, cuestionar aquello, en particular en el caso de Castillo, es básicamente un cuestionamiento a cualquier tipo de indulto que ha sido aplicado bajo personas que han sido determinadas como delincuentes o que han tenido una condena por cometer delitos de distinta naturaleza. La renuncia de Ríos y del entonces ex jefe de gabinete del mandatario no dejaron conforme a parlamentarios de la oposición, quienes exigen que los indultos sean anulados. Nosotros continuaremos con la acusación constitucional y de esa forma lo que vamos a hacer es decirle muy claro a aquellos ministros que se quieran salir de la línea de mejorar este país: usted puede quedar 5 años sin ningún cargo público, de manera que aquel que le quiera prestar ropa al presidente tenga claro que hay un juicio en su contra, un juicio político. Tiene que dejar sin efecto, basta con un oficio que deje sin efecto el decreto del Ministerio de Justicia, al menos el indulto que le otorgó a Castillo y a Mateluna. Y evidentemente, para recomponer el equilibrio en materia de seguridad y orden público, establecer un estado de excepción constitucional, al menos por un tiempo, en la zona norte del país y avanzar rápidamente en algunas medidas que son urgentes y necesarias para poder vivir en un país más seguro. Por su parte, el senador Pedro Araya manifestó que espera que el gobierno mejore las gestiones al interior del Ministerio de Justicia. Esperamos que el cambio de ministro de Justicia permita mejorar la gestión política de un ministerio que presenta una serie de complicaciones, entre otros con el funcionamiento de sus servicios, como son, por ejemplo, Gendarmería y el Registro Civil. El nuevo ministro tendrá el desafío, además de recomponer las relaciones con el Congreso Nacional. Por último, y respecto a medidas que tomará la oposición como una posible acusación constitucional contra el presidente, se refirió el diputado Gonzalo Vinter. No, yo tengo la absoluta convicción de que la acusación constitucional no tiene fundamento. Obviamente que es una prerrogativa de los parlamentarios presentarla y votar como quieran, pero definitivamente no tiene fundamento. Y revertir los indultos del mismo modo que los parlamentarios tienen la facultad de presentar las acusaciones constitucionales, el presidente de la República tiene la facultad de establecer los indultos y además yo creo que jurídicamente es bastante imposible. Desde el punto de vista estrictamente jurídico, y aquí no hablo por el gobierno, sino que hablo como abogado, yo la impresión que tengo es que la única forma de revertirlo es con una nulidad.
pero para establecer una nulidad tendrían que argumentarse determinados vicios, que yo creo que estos decretos no cuentan con esos vicios. Desde la derecha, parlamentarios anunciaron que acudirán a la Contraloría General para intentar revertir los indultos. Sin embargo, en términos jurídicos no habrían vicios en los procesos desarrollados. En el fondo, lo que no se cumplió fue uno de los dos criterios políticos que aplicó el presidente Boric, lo que no quiere decir que el proceso del otorgamiento de los indultos incurra en errores jurídicos.